¿Cómo definirías el estado de la novela contemporánea? Por un lado tenemos a Javier Cercas, que habla de que él escribe novelas sin ficción. Está el noruego Karl Ove Knausgård, que prácticamente se canibaliza a sí mismo y cuenta todo sobre su vida. Sí. Y también está Vargas Llosa, que sí ficcionaliza, no investiga, pero se convierte en ficción. ¿Cómo ves Sí. la novela actual? Bueno, yo creo que la novela ha encontrado, como siempre ha hecho, esto no es nada nuevo en la historia del género, eh, ha encontrado una manera de seguir canibalizando, devorando y reproduciendo eh, géneros distintos, nuevas maneras de explicar el mundo que van surgiendo en el mundo literario. Eh, la novela como animal literario tiene esa capacidad fantástica de mimetizarse y de adaptarse y de evolucionar siempre para colonizar nuevos territorios de la realidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando con estos nuevos matrimonios que se han armado últimamente entre la realidad y la ficción. Mencionas los libros de Knausgård, de Javier Cercas, también está Emmanuel Carrère en Francia. Y luego, por supuesto, que sigue vivo ese realismo que forma ya parte de una tradición muy antigua. Y ahí no solo están los clásicos como Vargas Llosa, sino también nuevas generaciones de escritores como Franzen en Estados Unidos, que siguen vindicando esa manera de explorar el mundo o las posibilidades todavía no agotadas de esa manera de explorar el mundo a través de la ficción. Eso no se ha agotado. Cuando algunos lectores se refieren a estas novelas como ejercicios decimonónicos, yo no puedo estar más en desacuerdo, porque no son convenciones caducas, ¿no? Es una manera de explorar el mundo en la ficción que está muy viva a través de la imaginación literaria. Y luego hay lo que hacen una mezcla, ¿no? de las estrategias de la autoficción, de los coqueteos con la novela sin ficción, con los recursos probados de la novela realista. Yo creo que yo estoy por ahí, en algún lugar de esa mezcla maravillosa, tratando siempre de aprovechar las libertades que forman parte del ADN de la novela, porque ya están en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Hay una mezcla de realidad y ficción, hay una mezcla de estrategias, hay una mezcla de géneros, todo eso está ya en la novela de Cervantes. Y eso es lo que seguimos tratando de aprovechar los novelistas. Y cabe la pregunta a estas alturas en que la línea entre realidad y ficción a veces es muy delgada, que las novelas están obligadas a contar ficción. ¿Esa pregunta es válida ya o ya no? Bueno, yo creo que es útil que sigamos reflexionando sobre el género, ¿no? Los grandes avances del género de la novela, las maneras en las que ha sido capaz, como decía antes, de colonizar cada vez un territorio más amplio, salen también de esa reflexión consciente. De manera que a mí no me parecen nunca inútiles, ni impertinentes, ni superfluas las preguntas que hagamos sobre el género y su relación con la realidad. Sí creo que, por ejemplo, nuevamente en los libros de Cercas, hay una reflexión sobre la idea de que una novela, ese género que había sido tradicionalmente definido como un ejercicio de imaginación literaria, puede escribirse sin inventar una sola palabra, ¿no? Sin inventar personajes, sin inventar escenas y sin perder por eso su naturaleza de novela, puesto que lo que define una novela puede ser ahora, esto es lo que nos estamos preguntando, puede ser no tanto su carácter ficcional, ¿no? El carácter de la invención, sino el tipo de preguntas que hace. Y un libro narrativo que haga preguntas morales en lugar de las preguntas fácticas a las que intenta responder la historiografía y el periodismo, pues
es muy posible que sea una novela, ¿no? Aunque no participe la ficción literaria en ella, lo que construye un texto novelesco ya no es tanto su contenido ficcional, sino el tipo de preguntas que se hace, que son preguntas morales. Y en tu caso hablabas pues de una apuesta por la novela realista. ¿Cómo definirías tú esa apuesta? Tú hablabas mucho de partir de lo histórico para encontrar más que respuestas, preguntas. ¿Cuál sería tu elección? Bueno, mis novelas tienen un pie en el barro de la realidad siempre. No solo por su punto de partida, que suele ser una vivencia directa, una parte de mi experiencia, de mi biografía, ya sea, por ejemplo, en el caso de Los Informantes, una mujer a la que conocí, que me contó de su vida, o en el caso del ruido de las cosas al caer, una experiencia de muchos años, que es la de la violencia terrorista en mi ciudad durante la década en la que Pablo Escobar llevó una guerra contra el Estado colombiano, o en La forma de las ruinas, una serie de vínculos indirectos o algunos más directos, biográficos, vitales, que he tenido siempre con los grandes crímenes del siglo XX en Colombia, con el crimen de Jorge Eliezer Gaitán en el 48 y el de Rafael Uribe Uribe en 1914. Con esos, a través de esas vivencias se van construyendo para mí las obsesiones que luego quedan convertidas en novelas, de manera que es el punto de partida siempre es una experiencia directa y un contacto con la realidad. Nunca he entendido el ejercicio de la novela como un apartarse de la realidad, como un encerrarse en una realidad propia, que ha sido siempre parte de lo que han hecho las novelas también, ¿no? Pero yo las entiendo de manera distinta, yo las entiendo como un compromiso con el mundo de afuera, ¿no? Como una manera de salir y explorar e interpretar el mundo. ¿Y las novelas se les debe exigir un valor? O sea, que deben, hablamos un rato de reflexionar a partir de la realidad, ¿no? Pero ¿qué valor o qué función acaso debe tener una novela? No, yo creo que la novela parte de su código genético, como decía antes, es la libertad absoluta. Yo nunca he creído en que las novelas tengan obligaciones, digamos, ni una función que se les puede exigir, pero eso no quiere decir que para mí sean iguales todas, ni sean igual de valiosas todas. Yo valoro más como novelista y como lector una novela que se compromete con el mundo, una novela que ayuda, que me ayuda en mi comprensión de una cierta realidad social, histórica. Lo que pasa es que lo que las novelas hacen es explorar el lado que ni la historia ni el periodismo pueden explorar. Las novelas exploran el lado individual, moral, emocional de los conflictos sociales. Por lo menos el tipo de novelas que yo estoy empeñado en tratar de escribir y que me gusta leer. Lo que pasa es que eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Uno podría alegar que Kafka es un novelista profundamente político y también podría decir que no tiene absolutamente ninguna relación con el mundo que comienza en la puerta de su casa. La riqueza de las novelas está en esa libertad interpretativa y, por supuesto, en la libertad creativa. Y si hay una cosa contra la que me he rebelado siempre es contra las imposiciones que se pretende hacer al género. ¿Y es válido también decir que la novela debe o puede entretener? Claro, por supuesto. Yo creo que parte de la novela es eso. Lo sabía Cervantes, que es el fundador del género tal como lo entendemos. Pero creo que también lo sabían otros autores que para mí están en la raíz de mi idea de la novela. Uno de ellos es Shakespeare, por ejemplo, que nunca perdieron de vista la idea de que al mismo tiempo que se exploran los grandes conflictos humanos,
los lados más oscuros e invisibles a veces de la condición humana. También parte del arte maravilloso de la novela es la seducción del lector, ¿no? Y eso lo sabía Cervantes y eso lo sabía Shakespeare, y yo no veo por qué tendríamos que olvidarlo o perderlo de vista o incluso despreciarlo los escritores de hoy. Hablemos de esto que a veces se llama cocina literaria, ¿no? Al momento de escribir, ¿tú piensas en el lector? ¿Cómo procesas eso? Al momento de escribir yo pienso en un lector que se parece mucho a mí. Pienso en un lector abstracto que tiene las mismas preocupaciones que tengo yo, históricas, literarias, estéticas, morales, y en ese sentido ese lector es al que yo me dirijo, es el lector cuya aprobación espero, digamos, al que quiero gustar. Y tengo la esperanza, me imagino que no completamente infundada, de que haya muchos lectores allá afuera que se parecen al lector que soy yo, y a ellos va dirigida la novela. ¿Y cómo escribes? ¿Escribes de golpe, de frente, en la computadora? Escribo de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, prácticamente sin salir de mi estudio durante esas 7 horas. Escribo en un computador, sí, pero acudo a mi cuaderno de notas cuando hay un párrafo que se niega a salir fácilmente, o cuando hay un problema muy grave de construcción de la trama. Ahí me paso a la escritura a mano y por alguna razón eso libera algo y me permite solucionar los problemas. Eso pasa con mucha frecuencia. Pero escribo en computador y tengo incluso la manía del aspecto de la página, que para mí es muy importante. Entonces he pedido a mis editores que me manden las medidas exactas de su página publicada, del tipo de letra, del tamaño de letra, de los márgenes, de manera que yo pueda en mi procesador de palabra imitar perfectamente el aspecto de la página publicada. Y eso me permite, por alguna razón supersticiosa y maniática, creer que el libro avanza mejor. ¿Qué ha aprendido el Juan Gabriel Vázquez de La forma de las ruinas que no podía resolver el joven de 24 años que publicó Persona? Bueno, el joven de 24 años que publicó Persona no sabía prácticamente nada, ni de la vida ni del oficio literario, y sin embargo, pues en esa novela hay un ensayo, ¿no? por aferrarse a las pocas cosas que yo sabía y construir un libro que es el libro de un principiante. Yo creo que La forma de las ruinas no solo dista 20 años casi de ese otro libro, sino que además es una especie de suma de todos los libros que hay en medio. Y yo creo que en La forma de las ruinas está las reputaciones, está el ruido de las cosas al caer, está Los informantes, sobre todo lo que he aprendido en esos libros está en La forma de las ruinas de alguna manera. A nivel de cosas puntuales pienso en el esfuerzo inmenso que he hecho por lo que decía antes, por seducir al lector a cada página, por darle en cada página razones para leer la siguiente, y por lograr que se interese y casi se obsesione, como me he obsesionado yo con estos personajes que no existen. La otra cosa que me costó muchísimo esfuerzo hacer y que espero haber logrado es la inclusión de muchas historias distintas en una novela, tratando de que no se noten las costuras, tratando de que todo forme parte de una unidad orgánica que es el libro entero.
pero tratando eso, de construir un aparato novelesco que funcione como las novelas que a mí me gustan, es decir, que haga más de una cosa al mismo tiempo, que sea novela autobiográfica y al mismo tiempo novela histórica y también tenga una novela policial en alguna parte y también tenga fragmentos ensayísticos, de reflexión en muchos aspectos, en muchos puntos, y que todo eso sea percibido por el lector como una unidad. Eso he tratado de hacerlo a unos extremos que nunca había intentado antes, y no sé con qué fortuna, pero yo estoy contento con el resultado. ¿Y actualmente puedes decir que vives de la literatura? ¿Ya no hay otras ocupaciones que te quiten tiempo, que te involucren en otra cosa? Sí, tengo esa suerte, sí. Y sin embargo, mi curiosidad por el mundo que hay allá afuera y la idea que tengo de eso que llamamos intelectual público, pues me obliga a estar presente de mil otras maneras, ¿no? En columnas de opinión, en debates que se dan en mi país, que desde luego quitan mucho tiempo, pero que para mí forman parte de la idea que tengo de mi oficio también. Hace poco en un artículo en El País te referías a Vargas Llosa y hacías alusión pues a este discurso de la literatura de fuego, ¿no? Sí. En el que entre otras cosas citas pues cuando él habla que la literatura es una pasión que no admite ser compartida. Sí. ¿Cuál sería tu definición de la literatura? Bueno, ese discurso marcó mucho una cierta idea que yo tengo de la vocación literaria. Para mí la literatura no es un oficio ni una profesión, es una manera de estar en el mundo. Es una vocación, y cuando hablo del nivel de disciplina que exige la literatura, por lo menos en mi concepción, estoy refiriéndome a la disciplina solo como una forma tangible de la pasión. Y la literatura es eso, cuando digo que es una manera de estar en el mundo, quiero decir que no se limita a las horas que yo paso tratando de construir un mundo con palabras, sino que es una herramienta de interpretación, de conocimiento moral, emocional, social, del mundo en que me muevo, y es también en ese sentido una herramienta de educación, ¿no? Como de educación personal. A través de las novelas que he leído, yo he formado una visión del mundo que será muy distinta si no hubiera leído esas novelas. Entonces es mucho más que un oficio, es mucho más que mi oficio, es verdaderamente una visión del mundo. ¿Y escribir para ti es difícil, es un placer, o te pones en una suerte de trance al momento de escribir y te conectas? No, es un placer desde luego, pero es un placer que involucra mucho sufrimiento, sufrimientos literarios, por supuesto, los problemas técnicos, estéticos, la resolución de los problemas que plantea la construcción de una narración extensa, sobre todo si es extensa, son muchos, y esos retos forman parte también de los pequeños sufrimientos de los escritores. Pero en general, el grado de placer que me proporciona a mí la literatura, tanto como lector como novelista, pues es altísimo, y eso es lo que prima, ¿no? Y además la sensación de privilegio de poder estar haciendo esto y que me paguen por eso, siendo que estoy perfectamente consciente de que yo pagaría por hacerlo, pues eso es una gran satisfacción.